Mi novia me dijo, con total naturalidad, lo siento. Es inevitable pensar en él mientras lo hacemos. Después de que pronunciara el nombre de su ex en la cama, reaccioné de una forma que claramente no esperaba. Me llamo Fernando, tengo 29 años, y hasta hace unos días estaba en una relación con Liliana, de 27. Nos conocimos hace poco más de un año en el trabajo. No pertenecíamos al mismo departamento, pero coincidíamos en reuniones y eventos de la empresa. Al principio, todo fue bastante normal, conversaciones casuales, bromas ligeras y ese tipo de interacción que surge cuando ves a alguien con frecuencia. Liliana siempre fue muy sociable. Le resultaba fácil hablar con cualquiera y tenía una forma de expresarse que hacía que la gente se sintiera cómoda rápidamente. A mí me pareció atractiva desde el inicio, pero durante varios meses solo fuimos conocidos. Todo cambió en una fiesta de fin de año organizada por la empresa. Terminamos sentados en la misma mesa y comenzamos a hablar durante horas. En esa conversación descubrí varias cosas sobre ella. Una de ellas era que había terminado una relación larga hacía unos meses. Su ex se llamaba Alejandro. En ese momento no le di importancia. Es normal que alguien tenga una relación previa. Según me contó, habían estado juntos casi 4 años y terminaron porque la relación se volvió complicada. No dio muchos detalles, y yo tampoco insistí. Después de esa fiesta empezamos a hablar con más frecuencia. Primero por mensajes, luego saliendo a tomar café después del trabajo. La conexión creció de forma natural. Liliana era divertida, inteligente y tenía una forma directa de decir las cosas que me gustaba. Un par de semanas después tuvimos nuestra primera cita formal. Recuerdo que durante esa cena volvió a mencionar a Alejandro. No de manera obsesiva, pero sí lo nombró 2 o 3 veces al hablar de su pasado. Comentarios como con Alejandro solíamos venir mucho a este restaurante o a Alejandro le gustaba mucho esa película. No era exagerado, pero sí lo suficiente para que lo notara. Aún así, lo consideré normal. Cuando alguien sale de una relación larga, es lógico que esa persona aparezca en ciertas conversaciones. Con el paso de los meses, la relación se volvió estable. Liliana empezó a quedarse en mi departamento varios días a la semana. Conocí a algunos de sus amigos y ella a los míos. Incluso hicimos un viaje corto a la playa durante un fin de semana largo. En general, todo parecía ir bien. Sin embargo, había algo que con el tiempo comencé a notar: Alejandro seguía muy presente, más de lo que yo esperaba. No me refiero a que hablara con él. Según ella, no tenían contacto. Pero lo mencionaba con cierta frecuencia en distintos contextos. Si veíamos una serie, decía algo como a Alejandro no le gustaban este tipo de series. Si cocinábamos, comentaba Alejandro siempre decía que yo hacía la mejor pasta. No era constante, pero sí lo suficiente para incomodarme. Una noche decidí mencionarlo con calma. Le dije, oye, he notado que hablas bastante de tu ex. No me molesta que haya existido, pero a veces siento que sigue muy presente. Ella se rió un poco y respondió, es normal, Fernando. Fueron muchos años de mi vida. No discutimos. Simplemente dejamos el tema ahí. Con el tiempo pensé que quizá yo estaba exagerando. La relación continuó. Seguíamos saliendo, viendo películas, pasando fines de semana tranquilos en casa. A simple vista, éramos una pareja completamente normal. Hasta que ocurrió lo de hace unos días. Era un viernes por la noche. Habíamos pedido comida a domicilio y estábamos viendo una película en el sofá. Nada fuera de lo común. Después de un rato, apagamos la televisión y fuimos a la habitación. No entraré en detalles. Simplemente estábamos juntos en la cama como cualquier pareja. Todo parecía normal al principio, hasta que ocurrió. En medio del momento, Liliana dijo algo que me dejó completamente paralizado. Entre sus gemidos dijo claramente, me gusta, Alejandro. Durante un segundo pensé que había escuchado mal. Pero no. Lo repitió, sí, así, Alejandro. Sentí como si algo se apagara dentro de mi cabeza. Me detuve de inmediato. Me quedé sentado en la cama mirándola en silencio durante unos segundos. Ella tardó un momento en darse cuenta de lo que había dicho. Cuando lo notó, su expresión cambió. ¿Qué pasa?, preguntó. La miré con incredulidad. Acabas de decir el nombre de tu ex. Hubo un silencio incómodo. Liliana suspiró y se pasó la mano por la cara, como si estuviera cansada. Lo siento, dijo. Pero no parecía realmente preocupada, más bien molesta por la situación. Yo seguía intentando entender lo que había pasado. ¿Por qué dijiste su nombre? Dudó unos segundos antes de responder, y lo que dijo después fue lo que cambió todo. Me miró directamente, y con un tono resignado, dijo, lo siento, es inevitable pensar en él mientras lo hacemos. Por un momento creí que era una broma. Pero no había ningún indicio de eso. Lo dijo con total naturalidad,
como si fuera algo completamente lógico. Sentí una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Es inevitable?, le pregunté. Se encogió ligeramente de hombros. Fernando, estuve con él 4 años. Muchas cosas me recuerdan a él. Seguía intentando procesarlo. ¿Me estás diciendo que piensas en tu ex cuando estás conmigo en la cama? Suspiró de nuevo, como si la conversación la agotara. No siempre, pero a veces pasa. Esa respuesta me dejó frío. No parecía considerar que hubiera hecho algo grave. Para ella, era algo normal. ¿De verdad te parece normal?, pregunté. Liliana estaba sentada en la cama, acomodándose el cabello. No parecía nerviosa ni avergonzada. Al contrario, tenía una actitud tranquila, como si explicara algo cotidiano. Sí, la verdad sí, respondió. Me acostumbré a hacerlo con él durante mucho tiempo. A veces tengo que pensar en él para poder excitarme. Sentí como si algo dentro de mí se detuviera. ¿Hablas en serio?, pregunté. Se encogió de hombros. Fernando, no es para tanto. Luego añadió algo que me desconcertó aún más. Además, todas las chicas lo hacemos. Fruncí el ceño. ¿Todas? Sí, continuó. No es algo personal. Mis amigas también lo hacen. Siempre hay un ex que te marca, y una parte de él se queda contigo. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo había dicho el nombre de su ex en la cama, sino que además lo justificaba como algo completamente normal. Liliana siguió hablando, no te sientas mal, amor. Al final, con quien estoy es contigo. Luego sonrió ligeramente y añadió, además, lo haces rico también. Ese comentario fue tan fuera de lugar que por un momento no supe qué responder. Me quedé en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos. Ella parecía creer que yo simplemente estaba procesando lo que me había dicho. Pero en ese momento decidí responder de una manera muy específica. Si para ella eso era normal, entonces seguiría la misma lógica. Respiré hondo y dije algo que claramente no esperaba. Vaya, pensé que era el único que se sentía así. Al menos me siento mejor. Liliana frunció el ceño de inmediato. ¿De qué hablas? La miré con calma. De eso de pensar en otras personas mientras lo hacemos. Parpadeó varias veces. ¿Qué? Me encogí ligeramente de hombros. La verdad, me apena decirlo, pero me pasa. Se quedó mirándome unos segundos. ¿Piensas en tu ex? Negué con la cabeza. No, la verdad ella se puso gorda y ya no me atrae. En cuanto dije eso, su expresión cambió por completo. ¿Qué? Continué como si no fuera algo importante. De hecho, la razón por la que a veces necesito pensar en otra persona es esa. Hice una breve pausa antes de añadir algo más, aunque en el mismo instante en que lo dije supe que había sonado peor de lo que pretendía. Además, tú también has subido algo de peso. Me apresuré a corregirme. Bueno, lo siento. Ese no era el punto. Liliana me miró con incredulidad absoluta. ¿Qué estás diciendo? Sus ojos comenzaron a humedecerse y su rostro se enrojeció, pero aún así continué hablando, sin detenerme. A veces tengo que pensar en tu amiga. Se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Esa amiga tuya, aclaré, la rubia de ojos azules. Nunca olvidaré la expresión que puso en ese momento. Aún así, seguí adelante. Dios, esas caderas que tiene, me excitan mucho. Levanté un poco las manos, como si intentara calmar la situación. Pero tranquila, al final estoy contigo. Estaba usando exactamente el mismo argumento que ella había utilizado conmigo minutos antes. Luego añadí, de hecho, solo pensar en ella me dio ganas de seguir. Vamos, continuemos. Intenté acercarme, pero Liliana se apartó de inmediato. No me toques. Su reacción fue mucho más intensa que la mía. Me miraba con una mezcla de dolor y enojo. Ella es mi amiga, dijo. ¿Y me estás diciendo que fantaseas con ella mientras estás conmigo? La observé con calma y respondí algo que empeoró todo. No solo cuando estoy contigo. Se quedó mirándome fijamente. También cuando estoy solo. Su expresión cambió por completo. Seguí hablando con el mismo tono sereno que había mantenido desde el inicio. Pero tranquila, es normal. Todos los hombres lo hacen. Liliana me miraba con rabia, pero continué como si estuviera explicando algo lógico. Algunos piensan en la amiga, otros en la ex, otros en la hermana de la novia. Es casi un requisito si tu pareja no cumple del todo con lo que buscas. En ese momento, su mirada cambió. Ya no era solo enojo, también había dolor. Aún así, continué. De hecho, probablemente tu ex también pensaba en tu amiga. Hice una breve pausa antes de rematar. Es que, sinceramente, esa mujer es todo lo que está bien en este mundo. Liliana apretó los dientes. Callé. La ignoré. Vamos, sigamos. Tengo muchas ganas. Ella dio un paso atrás. Eres un enfermo.
Eso no es normal. La miré con aparente confusión. Pero tú me acabas de decir que piensas en tu ex. Pensé que lo entenderías. Negó de inmediato. No es lo mismo. ¿Por qué no? Porque yo pienso en él porque compartí mucho con él. Tú apenas conoces a mi amiga. Luego añadió, intentando justificarse. Además, ella está operada. No es natural. La miré unos segundos antes de responder. Entonces deberías conseguir el contacto de ese doctor. Hice una breve pausa. Con suerte quedas más o menos como ella. Algo en su expresión se quebró en ese instante. Liliana miró a su alrededor con rabia, y de repente, tomó un zapato del suelo y me lo lanzó. No me golpeó, pero pasó lo suficientemente cerca como para que entendiera el mensaje. Luego comenzó a vestirse rápidamente. Yo me quedé sentado en la cama, observándola. ¿Qué pasó, amor? Dije con tono sarcástico. Apenas empezamos y ya te vas. Se giró furiosa. Eres un enfermo, un degenerado. Su voz se quebró. No puedo creer que hayas estado pensando en ella todo el tiempo. Suspiré como si estuviera confundido. Oye, antes de que te vayas, ¿me puedes pasar su número? Se quedó mirándome sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Para hablar con ella, añadí. Estoy aburrido. Su reacción fue inmediata. No te voy a dar nada. Se detuvo un segundo. Y terminamos. La miré con falsa sorpresa. ¿Pero por qué, amor? Mi tono era claramente sarcástico. En ese momento, todo cambió. Liliana dejó de gritar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebró. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Fruncí el ceño mientras ella bajaba la mirada. Todos se fijan en ella. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Desde que éramos niñas, todos se fijan en ella, nunca en mí. Se cubrió el rostro con las manos. Mi ex, una vez me dijo que, si no fuera por mí, estaría con ella. Comenzó a llorar con más fuerza. Por un momento, la habitación quedó en silencio. La observé unos segundos antes de responder. Lo siento mucho. Debió ser difícil. Luego añadí algo que no ayudó en absoluto. Pero tampoco puedes culparlo. La miré directamente. Esa chica es una diosa. Liliana rompió a llorar aún más fuerte, y aún así seguía hablando. Por cierto, ¿a qué huele su pelo? Levantó la cabeza con incredulidad. Intenté acercarme de nuevo, pero no pude. Ya no sigas, dijo entre lágrimas. Me rompes más el corazón. Su voz estaba completamente rota. Siempre la prefieren a ella, siempre. Se quedó en silencio unos segundos. Luego terminó de ponerse los zapatos, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió un instante hacia mí. No dijo nada. Solo tenía el rostro cubierto de lágrimas. Después salió corriendo del departamento. La puerta se cerró detrás de ella. Al día siguiente pensé que todo había terminado. No volvió a escribirme esa noche, y yo tampoco lo hice. Asumí que la relación había acabado ahí y que lo mejor era dejar las cosas así. Dormí mal, no por culpa, sino porque no podía dejar de pensar en lo absurda que había sido toda la conversación. Todavía me parecía surrealista que alguien pudiera decir con tanta naturalidad que pensaba en su ex mientras estaba con su pareja. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, mi teléfono sonó. Era Liliana. Dudé un momento antes de contestar, pero finalmente lo hice. Hola. Hubo unos segundos de silencio antes de que hablara. Su voz sonaba apagada. Fernando, no pude dormir. Suspiré. Lo imagino. Ella continuó. No puedo dejar de pensar en lo que dijiste. No respondí. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Esa fue su primera pregunta. No tenía ganas de volver a esa conversación. Liliana, deja el tema. Pero no lo dejó. No puedo. Escuché su respiración entrecortada. Toda la noche estuve pensando en eso, en lo que dijiste, en que todos la prefieren. Empezó a llorar otra vez, pero esta vez no era un llanto exagerado, sino cansado, como si hubiera pasado horas llorando. Siempre ha sido así. Me quedé en silencio. Desde que éramos niñas. Continuó hablando. Te voy a contar algo. En ese momento supe que la conversación se alargaría más de lo que quería. Cuando estaba en el kinder tenía un novio, bueno, entre comillas. Seguía escuchando sin intervenir. Un día lo llevé a mi casa. Mi amiga también estaba ahí, y cuando la vio, me dejó. Hubo un breve silencio. Me dijo algo que nunca olvidé. Su voz se quebró al repetirlo. Me gusta más ella. Tú eres fea. Volvió a llorar. Tenía 5 años. Hizo una pausa. Desde entonces siempre es lo mismo. No supe qué decir. Mientras la escuchaba, lo único que pensaba era otra cosa completamente distinta. ¿Por qué estoy escuchando esto? Liliana continuó. En la secundaria pasó igual.
En la preparatoria también, incluso con Alejandro. Su voz bajó aún más. Una vez me dijo que, si no fuera por mí, estaría con ella. Yo ya estaba cansado de la conversación, no porque no entendiera lo que decía, sino porque sentía que me estaba usando como si fuera su terapeuta. La interrumpí. ¿Liliana? Se detuvo. Sí. Respiré hondo. No soy tu maldito psiquiatra. Hubo silencio. Continué. Acepta que ella es mejor que tú en todo y ya. En cuanto dije eso, empezó a llorar con más intensidad. ¿Por qué dices eso? No respondí. ¿Qué hago para mejorar? ¿Me opero? ¿Bajo más de peso? ¿Cambio mi forma de vestir? ¿Qué hago? Suspiré. ¿Quieres una respuesta honesta? Sí, dijo entre lágrimas. Hice una breve pausa. Volver a nacer, supongo. Hubo un silencio largo. Luego su respiración se volvió inestable. Eres cruel. No respondí. Miré la hora en mi teléfono. Ya iba tarde al trabajo. Tengo que colgar. Fernando. No la dejé terminar. Corté la llamada. Esa fue la última conversación que tuvimos. Al menos, la última real. El problema es que seguimos trabajando en el mismo lugar. No en el mismo departamento, pero sí en el mismo edificio. Desde entonces la he visto varias veces en los pasillos o en la cafetería. La primera vez fue 2 días después. Estaba hablando con otra compañera cuando me vio. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y su expresión cambió de inmediato. No dijo nada. Bajó la mirada y siguió caminando. Desde entonces, siempre es igual. Evita mirarme o aparta la vista en cuanto coincidimos. No hemos vuelto a hablar. Ni mensajes, ni llamadas. Nada. Y, sinceramente, creo que es mejor así. Pero a veces me queda una duda. Por eso decidí escribir todo esto. Quiero saber si fui demasiado lejos. Entiendo que lo que ella dijo primero fue fuerte. Decirme que pensaba en su ex mientras estábamos en la cama no es fácil de escuchar. Pero también sé que lo que hice después fue darle la vuelta a la situación y atacarla justo donde sabía que más le dolía. Conocía su inseguridad con su amiga. Sabía cuánto le afectaba compararse con ella, y aún así lo usé. No fue algo impulsivo. Fue completamente intencional. Así que ahora tengo curiosidad por saber qué opinan personas que no están involucradas.